Te doy la bienvenida a la lección número 3 de este curso gratuito de Introducción a la Escala Mayor y a la Improvisación. Te recuerdo que aquí y en la descripción del vídeo tienes la lista de reproducción para ver el contenido ordenado. En la lección de hoy te voy a enseñar el primer modelo de la escala mayor que veremos desde la cuerda 5. Es parecido al de la lección anterior porque también tiene un desplazamiento, pero no es exactamente igual. Como dije en la introducción, los modelos cambian si empiezan desde la cuerda 6 o desde la cuerda 5. Lo único nuevo que tiene esta lección es el cambio de modelo y el cambio de cuerda. Por lo demás, el proceso de aprendizaje se mantiene idéntico. Así que vamos a aprender el modelo. Esta vez vamos a empezar con el dedo 2 en la cuerda 5, traste 5. Esta nota es un re, por tanto vamos a tocar la escala de re mayor. Y como siempre, podremos transportar este modelo a cualquier otro traste, siempre que empiece en la cuerda número 5. Bueno, pues este modelo hace así, despacito. Dedo 2, cuerda 5, dedo 4, bajamos de cuerda, hacemos dedo 1, 2, 4, bajamos 1, 3, y aquí hacemos el desplazamiento de brazo y vamos al dedo 1 en el traste siguiente, traste número 7 ahora. 1, 3, bajamos 1, 2, 4, bajamos 1, 3, 4. Y ahora, de manera descendente, quedaría así. 4, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, aquí hacemos el desplazamiento descendente, ¿vale? Y cambiamos al dedo 3, 1, 4, 2, 1, 4 y 2. Y todo esto un poco más seguido quedaría así. Muy bien, pues una vez te lo sepas de memoria, como ya sabes, tienes que practicarlo mucho para ganar fluidez e integrarlo. Puedes empezar a repetir, por ejemplo, en el traste número 7. Luego te vas un traste de la izquierda, en número 6. Y así continúas, por supuesto a tu velocidad, más despacio si lo necesitas, hasta completar el mástil de tu guitarra. Si tienes una guitarra eléctrica o acústica con más trastes que la mía, quizás te convenga empezar aún más a la derecha del traste 7. Así repites aún más veces el ejercicio. Sea como sea, cuando tengas la suficiente práctica y te sientas preparado, puedes pasar a los ejercicios de improvisación. Como siempre, empezamos a practicar la escala en blancas con 2 tiempos por nota. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Así completamos todo el modelo. Cuando lleguemos a la última nota, reposamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4 y volvemos en blancas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, te pongo un ejemplo con música. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
bien, ahora ponme en pausa, pon la pista instrumental y practica este ejercicio por tu cuenta. Ahora toca aumentar la velocidad y para ello practicaremos en negras. Esta vez cada nota dura un tiempo y en la última aguantamos 2. Sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿vale? Completamos la escala y en la última 1, 2 y 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, te lo enseño con música directamente. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2. 1, 2. Perfecto, ponme ahora en pausa y practica con la pista instrumental. Por último, vamos con las corcheas, pero si no puedes, déjalo para más adelante. Ahora hacemos 2 notas en cada tiempo y reposamos un tiempo en la nota final. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Bueno, vamos a escucharlo con música que te quedará más claro. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y... 1. 1. Muy bien, pues ahora te toca a ti. Ponme en pausa e inténtalo. Si no te sale, sigue con blancas y negras y prueba con las corcheas en el futuro cuando mejore tu nivel técnico. Ahora toca improvisar con blancas y negras. Ya sabes, intenta crear melodías sencillas sin abusar de los saltos, ¿vale? Juega con notas cercanas. Y empieza tu improvisación con las notas 1, 3 o 5 de la escala. En este caso la 1 es esta, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Luego en la siguiente octava sería esta la 1, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? O la última nota también es una buena nota para empezar. Yo para esta improvisación voy a empezar, por ejemplo, en la nota 1, pero de la octava número 2. Pues nada, te pongo un ejemplo de improvisación con blancas y negras. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Bueno, pues ahí está, ahí tienes un pequeño ejemplo. Y ahora ya sabes, ponme en pausa y a practicar. Ahora toca repetir el ejercicio anterior, pero además añadiendo corcheas. Si no puedes, deja este ejercicio para el futuro. Podríamos hacer 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, te pongo un ejemplo con música y esta vez voy a empezar por la nota número 3 de la escala. 1, 2 y 3 de la primera octava. Venga, pues vamos allá. 2, 3 y 1, 2, 3 y...
2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. 2. Bueno, pues ahí lo tienes. No te preocupes si tienes algún fallito por ahí. Yo a veces los tengo, no pasa nada. Hay que seguir hacia adelante. En una improvisación siempre se permiten más imprecisiones de las que se podrían permitir, por ejemplo, en una obra escrita. Bueno, si puedes hacer corcheas, ponme en pausa y practica. Si aún no puedes, pues pasa directamente al siguiente ejercicio. Ahora improvisaremos en blancas, negras, corcheas si puedes y además añadiremos silencios de blanca o de negra. Te puedes callar durante un tiempo o 2 tiempos. Por ejemplo, 1, 2, me callo, 1, me callo, 1, me callo, corcheas. 1, 2, 1, 2, me callo, 2 tiempos, 1, me callo 1, 1, me callo 1, corcheas. Bueno, pues vamos a ver cómo podría quedar esto con música. Esta vez voy a empezar la improvisación, por ejemplo, con la nota número 5 de la escala, empezando por la segunda octava. 1, 2, 3, 4, 5. Pues empiezo aquí. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 1, 2. Y muy bien, pues ahora, como sabes, te toca a ti practicar, así que ponme en pausa y a por ello. Ahora nos toca improvisar libremente. Es el momento en el que nos dejamos llevar sin pensar en las restricciones anteriores. Bueno, vamos allá directamente a ver qué sale. 2, 3 y 1, 2, 3 y... Bueno, pues recuerda que en este caso la limitación siempre será tu capacidad técnica.
Haz lo que puedas y sobre todo explora y practica mucho. A medida que progreses técnicamente, así lo harán también tus improvisaciones. Así que ya sabes, a practicar mucho. Bueno, en esta lección número 3 hemos aprendido el primer modelo desde la cuerda 5 y hemos improvisado con él. Esta vez hemos tocado concretamente en la tonalidad de Re mayor. Si quieres, puedes practicar lo mismo con otra pista instrumental en cualquier otra tonalidad mayor. Puedes buscar cualquiera en YouTube y practicar con este mismo modelo, pero en el traste que le corresponda. En la próxima lección te enseñaré el último modelo de este curso, que también será desde la cuerda 5. Y luego ya veremos cómo tocar estas escalas en un patrón de terceras. Será divertido, pero de momento nos vemos en la próxima lección.